Inges, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando me estén viendo. Siguiendo con lo prometido, en este video voy a explicarles el ejercicio 3.81 de tu texto guía, que dice lo siguiente. La tensión en el cable unido en el extremo C de un aguilón ajustable ABC es de 560 libras. Reemplace la fuerza ejercida por el cable en C por un sistema equivalente de fuerza par, primero en A y luego en B. Entonces vamos por partes. El aguilón al que nos están haciendo referencia no es más que este tubito de aquí. Todo esta estructura que tenemos en la imagen. Ahora, vamos a ver, inciso A, un sistema equivalente que funcione en el punto A. ¿Cuál es el objetivo? Aquí hay una tensión y esta tensión es de 560 libras. Y queremos reemplazar esto por un sistema de fuerza par ubicado aquí en A. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a partir del hecho de que yo a este sistema puedo sumarle o restarle las fuerzas que yo considere necesarias siempre y cuando lo haga sin alterar los efectos que se producen. ¿Cómo así? Pongamos el ejemplo, yo acá tengo una cajita al que le estoy aplicando una fuerza, no sé, de 10 libras, por poner un ejemplo. Y él tiene una fuerza de otras 10 libras en este sentido. Y ese sistema, así como está, estaría quieto. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero analizarla de tal manera que él esté solamente con esas dos fuerzas. Yo quiero pensar en qué pasaría con una fuerza vertical, de manera muy arbitraria, no sé, unas 20 libras. Yo podría hacer eso, pero no sin antes ubicarle también una fuerza que la contrarreste, porque si no estaría cambiando el sistema, no sería el mismo sistema de estudios. Pensando en eso, en cualquier punto nosotros podemos ubicar cualquier conjunto de fuerzas siempre y cuando que tenga una que neutralice a la otra. Es decir, que no cambie el efecto total de todo mi sistema de fuerzas inicial. Si yo coloco aquí en A, que es donde me están pidiendo mi sistema equivalente, una fuerza de la misma naturaleza de la tensión, es decir, con un ángulo de 20 grados respecto al horizontal y una magnitud de 560 libras, yo tendría, sí o sí, que ubicar una segunda fuerza en el mismo punto con las mismas características, una magnitud de 560 libras, pero que sea que vaya en sentido opuesto a esta otra fuerza. O sea que aquí debe haber un ángulo de 180 grados. Debe estar una neutralizando a la otra. De tal manera que lo que se suma en todo este efecto no es más que una fuerza cero. Ahora bien, hay una cuestión y es que nosotros ya sabemos que cuando existen dos fuerzas que sean paralelas con la misma magnitud pero sentidos opuestos, tendremos que un sistema de fuerzas par que genera un momento y ese momento es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular que la separa. Ahora, de aquí, ¿qué podemos sacar nosotros? Y esto lo podemos hacer de dos maneras. Podemos aplicar, o sea, opción uno, vamos a tener que hallar esa distancia exactamente perpendicular para este sistema de fuerza par. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cuáles son esas dos fuerzas que iba a convertir en un momento par? Sería esta fuerza de aquí con esta otra fuerza de aquí, que son las que cumplen las características de ser paralelas, misma magnitud, sentidos opuestos. Yo sé que ellas ambas tienen una línea de acción, esta tendrá una línea de acción acá, tendrá una alineación acá. Y existe una distancia que no sé cuál, no sé cuánto es, que es completamente perpendicular a ambas líneas de acción. Así que aquí se me va a generar un ángulo de 90 grados. La pregunta es, ¿cuánto vale esta distancia T? Eso lo haremos, esa distancia la podemos hallar, sea que conozcamos o este ángulo o este otro ángulo de aquí. Y de hecho, fíjense que sí podemos conseguir este ángulo de acá. A ver, mira lo siguiente. Vamos a extender esta línea de aquí. Respecto a esta línea, nosotros sabemos que, ¿me explico esto? Nosotros sabemos que este ángulo de 30 por alternos internos se reflejará de manera directa en la parte interna, es decir, aquí. Aquí existirá un ángulo de 30 grados. Luego, por opuestos al vértice, acá habrá un ángulo de 20 grados. Este mismo ángulo de 20 se repite aquí. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando tenemos dos líneas que se intersectan, este ángulo de acá será este mismo ángulo de acá y este ángulo de aquí será este mismo ángulo de aquí. ¿Sí lo ves? Luego acá tendremos un total de un ángulo de 50 grados. Si ya conocemos este ángulo,
y conocemos la longitud total del aguilón, que son 18 pies, podemos saber cuánto vale la distancia D, relacionando la hipotenusa con el cateto opuesto. Luego, sabemos que el seno de un ángulo, vamos a llamarlo alfa, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El ángulo de nosotros es de 50 grados. El cateto opuesto se llama D, no sabemos cuánto mide. Y la hipotenusa es de 18. Despejando, obtenemos que la distancia debe ser 18 multiplicada por el seno de 50 grados. Que si lo colocamos en la calculadora nos da un resultado total de aproximadamente 13.79. Y esa era la parte más difícil, porque ahora es cuestión de qué, de reemplazar y decir, ok, el momento va a ser igual a la magnitud de la fuerza de 560 libras multiplicada por una distancia de, esto está en pies, de 13.79 pies. Para un resultado final, 60 por 7.721. 7.721.72 libras por pie. Vale, esa es una manera. ¿Cuál sería la segunda forma de resolver este ejercicio? Buscando lo mismo que sería un sistema. Ok, bueno, hay falta de concluir una pequeña cosita. Falta concluir una pequeña cosita. Lo que hay que concluir aquí es lo siguiente, y es que esas dos fuerzas que yo tengo señaladas de 560 en naranja ya no van a existir, entre comillas. Ellas se van a transformar en un momento aplicado ¿en dónde? Aplicado en el punto A, igual a la magnitud que calculamos aquí de 7.721. 7.721.72, junto con la fuerza que nosotros añadimos de 560 libras con un ángulo respecto al horizontal de 20 grados. En ese orden de ideas, esta tensión de aquí tampoco existiría. Y este sería nuestro sistema equivalente, que posee los mismos efectos que poseía en la primera ilustración, pero todo concentrado en el punto A. Hacemos con la segunda forma que les comentaba. Para el caso de la segunda forma, es partir del mismo principio, y es que nosotros necesitamos sumar y restar en el punto A dos fuerzas que sean iguales a la que nos están pidiendo mover o cambiar. O sea que yo tendré nuevamente 560 libras hacia acá y 560 libras hacia acá, para que el efecto pues sea nulo. 60 libras, 560 libras. Pero ahora, mi alternativa, ¿cuál será? Voy a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A. Considerar aquí en este sentido positivo. ¿Y eso a qué va a ser igual? ¿Cómo calculábamos momento con respecto a un punto en dos dimensiones? Vamos a tener dos componentes para el caso de la tensión. Una componente horizontal, una componente vertical. ¿Qué pasa con estas otras dos tensiones? Pues no van a estar generando momento, dado que están pasando justo por el punto en donde yo lo estoy calculando. Solamente me tendré que preocupar por este señor que está por acá. Ambas componentes van a tener unas líneas de acción. En el caso de la vertical será esta. Bueno, aquí voy a corregir un pedacito, y es que la horizontal también la puedo proyectar hacia acá, y dado que estoy en la misma línea de acción, no complicarme quizás tanto. La línea de acción será esta, pero acá la línea de acción será esta otra. Y existirán unas distancias perpendiculares desde el punto A hacia dichas líneas de acción. En este caso esta, en este caso esta otra. Empecemos por hallar esas distancias. Vamos a llamarla distancia 1 y distancia 2. Aquí dibujo la distancia 1 de este lado porque es la misma que existirá acá. Si se dan cuenta, esto es un rectángulo. Pero acá se forma un pequeño triángulo. Acá. Y este es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo respecto al horizontal de 30 grados. Quiere decir que yo puedo hallarle cuáles son los catetos partiendo de la hipotenusa. La distancia 1 la puedo calcular como 18 pies por el seno de 30. Y la distancia 2 la puedo calcular como 18 por el coseno de 30, tal cual como hubiésemos hecho con una fuerza o un vector fuerza, perdón. Esto nos da, yo estoy mal, son 9, está en pies, 15.59, 20 en pies. Vale, ya tenemos las distancias. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hallar el momento. Tendremos un momento generado por la fuerza o la componente horizontal, que va a ser igual a 560 libras multiplicada por un ángulo por el coseno de 20 grados, a una distancia 1, que es de 9 pies, que genera momento respecto al punto A, horario, es decir, negativo. A eso le sumaremos lo mismo, 560 libras, pero esta vez por el seno de 20 grados, correspondientes a la componente
vertical multiplicadas por una distancia 2 de 15.59 pies, que genera un momento respecto a A, según la dirección que tiene, negativo. ¿Cuánto da en total esta cuentecita de aquí? A ver, 7.322.02 negativo. Y esto está en libras por pie. Si revisamos el ejercicio anterior, fíjense que la diferencia es mínima de 7.721 y 7.322. Seguramente por algún decimal que haya redondeado en el transcurso del procedimiento. Ahora, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Quiere decir que vamos a tener lo mismo. Un sistema equivalente de fuerzas en donde ya no participará esta tensión que estaba en principio, olvidarlo, pero sí existirá una fuerza de 560 libras con un ángulo respectivo de 20 grados acá, sumado a un momento de 7.722.02 libras por pie. Entonces, disponemos de dos formas de calcular exactamente lo mismo con una mínima diferencia que puede ocurrir por redondeo. Si utilizan los números de manera exacta, seguramente les dé igualito en ambos casos. Partiendo de ese principio, a mi parecer, y no tiene por qué ser tu caso, la manera más sencilla es la segunda. ¿Por qué? Porque ya estamos familiarizados con esto de ser momento con respecto a un punto. En nuestro caso, duramos 3 semanas haciendo momento con respecto a un punto. Así que lo practicamos bastante. Así que yo optaría, si lo ya tengo esa parte, ¿ok? Es aplicar momento con respecto al punto donde se me está pidiendo el cambio de sistema equivalente. Siguiendo con eso que acabo de decir, hagamos el inciso B, aplicando momento respecto al punto B. Lo bueno es que en este caso nosotros ya disponemos de la información geométrica de ubicación de triángulo. Yo por aquí voy a utilizar, yo sé que respecto al punto B me tocará ahora dibujar una fuerza que vaya aquí y otra que vaya hacia acá. La misma dinámica, no cambia en lo más mínimo. 560 libras y 560 libras. No olvidaron de la flecha de sentido para indicar que son sentidos opuestos. Y haremos momento, sumatoria de momentos respecto al punto B, considerando este sentido positivo. Listo. Vale. ¿Qué pasa? Yo voy a ocupar una distancia 1 y una distancia 2. Voy a llamar la distancia 3 y distancia 4 solamente para no confundirlas con las que están arriba. La distancia 3 será esta, la distancia 4 será esta. Pero como ya sabemos que toda esta distancia 2 mide, voy a redondearlo 15.6 pies, y esta distancia 1 mide 9 pies, yo voy a aplicar relación de triángulo. ¿Con qué datos? Con los que yo quiera. Porque a la hora de la verdad, pues, tengo básicamente toda la información. La distancia 3, que es el triangulito pequeñito, es a 10, que corresponde a su hipotenusa, lo que 9 es a 18, que es la hipotenusa del triángulo grande. Ahora sí, entonces la distancia 3 es igual a 10 por 9 sobre 18, que nos da un resultado de ¿cuánto? 5, y esto está en pies. Lo mismo haremos con la distancia 4. La distancia 4 es a su hipotenusa, que son 10, lo que 15.6 es a su hipotenusa completa, que es 18. Entonces, la distancia 4 es igual a 10 por 15.6 sobre 18, que son 8.6 periódicos, 8.67, redondeando 10. Tenemos las dos distancias. ¿Qué sigue? Aplicar el mismo concepto. Ya sabemos que estas fuerzas, estas componentes generan momentos negativos. Será menos 560 coseno de 20. Acá era con la distancia 1, aquí será con la distancia 3 de 5 pies. Luego el mismo 560, pero esta vez por el seno de 20, por la distancia de 8.67 pies. Eso nos va a dar un resultado. Ese resultado será de 4.291.72 aproximadamente también. Esto da negativo. Está en este sentido, no, este sentido no, en el otro. Es decir, que nuestra conclusión será un sistema equivalente para este mismo esquema de la fuerza, ignorando la tensión inicial, ubicada en B, 560 libras, con un momento negativo equivalente a 4.291.72 libras por pie. Y listo. Así concluimos este ejercicio.